Lo trataron como basura humana en el lujoso hotel, pero no sabían quién era realmente. Mientras lo humillaban, él solo sonreía, y cuando sacó ese papel amarillento, los rostros de esos hombres en traje se desencajaron. En la madrugada del 12 de octubre de 2023, un hombre de unos 60 años, delgado, con el rostro marcado por el tiempo y la ropa gastada, entró por las puertas giratorias del exclusivo Hotel Majestic en la Ciudad de México. No llevaba maletas, ni corbata, ni siquiera zapatos decentes. Sus sandalias estaban rotas y su camisa desteñida. Los empleados no lo miraron con desprecio, al principio, solo con la indiferencia fría y ensayada de quienes ya decidieron, antes de hablar, que alguien no merece existir en su mundo. Pero el hombre no pidió una habitación. Solo quería sentarse 5 minutos en el lobby. 5 minutos para descansar sus pies hinchados. 5 minutos de humanidad. Lo que siguió no fue un error. Fue una ejecución simbólica. El gerente, un señor con traje italiano y anillo de sello familiar, lo confrontó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Señor, este no es lugar para personas como usted», dijo con voz suave pero cortante, como quien descarta un mendigo en la puerta de una catedral. No lo tocó, no lo insultó directamente, pero lo hizo peor, lo hizo invisible. Lo rodearon 3 empleados, como si temieran que su pobreza fuera contagiosa. Le señalaron la salida con dedos temblorosos de vergüenza ajena, y mientras lo conducían fuera, uno de ellos murmuró: «Aquí no aceptamos basura humana». Pero el hombre no se resistió, no gritó, solo los miró fijamente, uno por uno, como si los estuviera memorizando para juzgarlos más tarde. Caminó despacio, con la cabeza alta, y antes de cruzar el umbral, se detuvo. Giró sobre sus talones con una calma sobrenatural y dijo: «Volveré, y cuando lo haga ustedes me rogarán que no los destruya». Nadie se rió, nadie lo tomó en serio. Pero esa noche, en las cámaras de seguridad del hotel, quedó registrada una escena que los encargados de seguridad no pudieron borrar. El hombre se tocó el bolsillo del pecho, donde guardaba un documento doblado en 3 partes, amarillento, con filigranas antiguas. Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparente. El hotel siguió recibiendo a empresarios, celebridades y políticos. Pero algo había cambiado. En los pasillos, los empleados susurraban. En el sótano, los archivos del sistema de seguridad mostraban errores inexplicables. Y en la habitación 304, reservada desde hacía semanas, nadie entraba y nadie la desocupaba. Porque, aunque no había huésped, la puerta permanecía cerrada con llave desde adentro. Alguien o algo estaba esperando. Porque lo que iba a suceder no era una venganza personal, era justicia. Una justicia tan antigua como los secretos que ese hotel escondía bajo sus alfombras de seda. Y todo comenzaría cuando ese hombre regresara, no como mendigo, sino como el dueño de una verdad que podía derrumbar imperios. ¿Crees que un hombre solo puede hacer temblar a los poderosos con una sola hoja de papel? El hombre regresó exactamente 7 días después. Esta vez no entró por la puerta principal. Apareció en el salón de eventos del piso 12, donde se celebraba una cena de gala para inversores internacionales del grupo Majestic. Todos vestidos de negro, copas de champán en mano, risas suaves que escondían codicia y pactos firmados en la sombra. Él entró sin invitación, sin traje, pero con una presencia que paralizó la sala. Llevaba la misma ropa, pero ya no parecía pobre. Parecía un juez. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con una autoridad que ni los CEOs más poderosos podían igualar. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió. Se dirigió directamente al centro del salón, donde colgaba un retrato del fundador del hotel, don Rafael Delgado, un magnate del siglo XIX, cuya fortuna se construyó sobre tierras indígenas confiscadas y trabajadores explotados hasta la muerte. El hombre se detuvo bajo ese cuadro y con voz clara y pausada dijo: ¿reconocen a este hombre? ¿Saben de qué sangre beben su riqueza? El silencio fue total. Los camareros dejaron de moverse. El pianista detuvo sus dedos sobre las teclas. Incluso el aire pareció detenerse.
Entonces sacó el documento amarillento. No lo desdobló del todo. Solo mostró un sello, el escudo familiar delgado, pero con una cruz invertida y una inscripción en latín que decía «Nulla pecunia sine cruore», ningún dinero sin sangre. Los herederos presentes palidecieron, porque ese sello no estaba en ningún registro público. Solo existía en los archivos privados y en los testamentos secretos que habían quemado décadas atrás. El hombre continuó. Este documento es la última voluntad de don Rafael Delgado, y en ella reconoce que todo lo que construyó fue con el sudor y la muerte de cientos de inocentes, y que su descendencia está maldita hasta que restituya lo robado. Uno de los nietos del fundador, el actual presidente del consejo, se levantó temblando. «Eso es una falsificación. ¡Seguridad!», gritó. Pero los guardias no se movieron. Algo en la mirada del hombre los había paralizado. No era miedo, era reconocimiento. Algunos de ellos venían de las mismas comunidades que habían sido desplazadas para construir ese hotel. Y en ese momento comprendieron que ese hombre no era un extraño. Era uno de los suyos, pero también algo más. Algo que llevaba décadas esperando el momento exacto. El hombre cerró el documento, lo guardó en su bolsillo y dijo: «No he venido a exigir. He venido a recordarles que el infierno no es un lugar, es una consecuencia, y ustedes ya están en él». Luego se dio la vuelta y salió por la puerta de emergencia. Nadie lo siguió. Nadie habló durante media hora. La cena fue cancelada, pero lo peor no había comenzado aún, porque al día siguiente, las primeras filtraciones aparecieron en la prensa. Documentos de propiedad falsos, contratos con gobiernos corruptos y una lista de nombres, todos presentes esa noche. ¿Crees que el poder real reside en el dinero o en la verdad? A las 6:00 am del día siguiente, el director general del hotel recibió una llamada anónima. Al otro lado, una voz tranquila le dijo: «Revise el buzón de correo del archivo muerto, caja 7B». Confundido, el hombre bajó al sótano del edificio, un lugar al que nadie entraba desde los años 90. Allí, entre polvo y cajas selladas con cinta roja, encontró la caja. Dentro no había papeles contables ni facturas antiguas. Había fotografías, decenas de ellas. Imágenes en blanco y negro de campesinos colgando de árboles, de mujeres llorando sobre tierra quemada, de niños enterrados en fosas comunes. Todo en el terreno donde hoy se alzaba el Hotel Majestic. Y al fondo de cada foto, una firma: R. Delgado, 1893. Ese mismo día, esas mismas imágenes aparecieron en las redes sociales de activistas indígenas, periodistas de investigación y hasta en los teléfonos de los empleados del hotel. Nadie supo quién las filtró, pero el daño fue inmediato. Clientes cancelaron reservas masivamente. Influencers que habían promocionado el hotel borraron sus publicaciones. Y lo más inquietante, los bancos comenzaron a congelar las cuentas del grupo Majestic, citando riesgo reputacional extremo. En menos de 24 horas, un imperio de lujo empezaba a desmoronarse. No por deudas, sino por culpa. El hombre ya no aparecía en persona, pero su presencia se sentía en cada rincón del edificio. Empleados juraban haberlo visto en los pasillos vacíos del tercer piso, donde antes había viviendas comunales. Otros decían que, al limpiar la suite presidencial, encontraron una carta escrita a mano sobre la almohada. «Ustedes construyeron un palacio sobre un cementerio. Ahora los muertos exigen su lugar». Algunos renunciaron esa misma semana. Otros, en cambio, empezaron a organizar reuniones secretas en la cocina del hotel, buscando maneras de reparar el daño, sin saber que el verdadero castigo aún no había comenzado. Mientras tanto, en un pequeño pueblo en Oaxaca, una anciana tejía una manta con hilos negros y rojos. Sus nietos le preguntaron por qué lloraba. Ella solo respondió: «Porque después de 80 años, el mensajero finalmente cumplió su deber». No dijo más. Pero esa noche en el hotel, todas las luces del piso 12 se apagaron solas, y desde el salón de eventos se escuchó claramente el sonido de una silla arrastrándose, como si alguien se hubiera sentado a esperar. La prensa internacional ya llamaba al caso el fantasma del Majestic.
Pero no era un fantasma. Era un hombre de carne y hueso, con un nombre que pronto todos conocerían, y con un pasado que conectaba directamente con las víctimas enterradas bajo los cimientos del lujo. Porque ese hombre no era un mendigo, era el último descendiente de una comunidad exterminada y el único heredero legal de esas tierras, según un tratado firmado en 1895 y enterrado por la historia oficial. ¿Crees que el silencio puede enterrar la verdad para siempre? Las autoridades federales, presionadas por la opinión pública y por organizaciones de derechos humanos, abrieron una investigación oficial sobre los orígenes de la propiedad del Hotel Majestic. Lo que encontraron fue peor de lo que imaginaban. En los archivos del registro público de la propiedad, descubrieron que los títulos de tierra habían sido falsificados en 1921, durante la reconstrucción posrevolucionaria, cuando la familia Delgado sobornó a funcionarios para borrar cualquier rastro legal de la comunidad indígena que allí habitaba. Pero lo más escalofriante fue un testimonio hallado en un diario personal del arquitecto que diseñó el hotel. Enterramos los huesos bajo los cimientos del salón principal. Don Rafael dijo que así su riqueza nunca se desmoronaría. Ese testimonio, escrito en 1910, coincidía con las fechas de las fotografías encontradas en la caja 7B. Pero había algo más. En los planos originales del edificio aparecía una cripta subterránea sellada bajo el lobby, marcada como Sala de Silencio. Nadie en la administración actual sabía de su existencia, hasta que un grupo de ingenieros, con autorización judicial, usó sensores de radar para explorar el subsuelo. Lo que detectaron no fue una cámara vacía, fueron restos humanos, docenas, posiblemente cientos, algunos con cadenas aún en los tobillos. La noticia explotó como una bomba. Manifestantes se reunieron frente al hotel con pancartas que decían: «Aquí no hay lujo, hay luto, y la tierra recuerda». Los empleados, muchos de ellos hijos de trabajadores marginados, comenzaron a usar brazaletes negros. El sindicato local exigió una ceremonia de restitución simbólica. Pero el hombre no aparecía, no daba entrevistas, no reclamaba indemnizaciones. Solo dejaba notas en lugares estratégicos, en la recepción, en la cocina, incluso en el auto del presidente del consejo. La tierra no se vende, se cuida. Ustedes la violaron. Ahora ella los juzga. Entonces ocurrió algo inexplicable. Durante una inspección rutinaria, un inspector encontró una de esas notas en la pared interior del ascensor de servicio. Estaba escrita con carbón vegetal, como en los tiempos antiguos, y decía: «El que construye sobre sangre vivirá en sombras». Horas después, el sistema eléctrico del hotel colapsó. No fue un apagón común, fue selectivo. Solo fallaron las luces en las áreas administrativas y en las suites VIP. En cambio, las áreas del personal y los pasillos del piso bajo brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Los técnicos no encontraron fallas técnicas. Todo funcionaba, pero como si obedeciera a una lógica distinta. Mientras el mundo observaba con fascinación y horror, el hombre fue visto por última vez en la estación de metro más cercana al hotel. Iba en dirección sur, hacia las montañas, llevaba una mochila sencilla y caminaba con la misma calma que el primer día, pero esta vez no iba solo. A su lado caminaba un niño de unos 10 años, vestido con ropa tradicional zapoteca, que cargaba un tambor pequeño. Nadie sabe quién era el niño, pero los ancianos del pueblo de donde vino el hombre dicen que los mensajeros nunca actúan solos, siempre traen al que vendrá después. ¿Crees que la historia olvida a los que sufrieron en silencio? El gobierno federal, bajo presión internacional, declaró el terreno del Hotel Majestic como sitio de memoria histórica y restitución colectiva. Se ordenó el cese total de operaciones del hotel y el inicio de un proceso de desmantelamiento simbólico y arqueológico. Las excavaciones oficiales confirmaron lo peor. Bajo el salón de eventos, encontraron una fosa común con restos de al menos 87 personas, incluyendo mujeres y niños. Entre los huesos hallaron collares de jade, herramientas de obsidiana y un tambor ceremonial roto, idéntico al que cargaba el niño visto con el hombre días antes. Los expertos afirmaron que esos objetos
no podían haber sido plantados. Su datación coincidía con 1892. La familia Delgado, desesperada, intentó comprar el silencio. Ofreció millones a las comunidades afectadas, contrató bufetes internacionales y hasta pagó a periodistas para desacreditar al mendigo místico. Pero esta vez, el dinero no funcionó, porque algo había cambiado en la conciencia colectiva. Los empleados del hotel, antes temerosos, ahora daban testimonios públicos. Hablaban de cómo les exigían mentir sobre el origen del edificio, de cómo se les prohibía hablar de las quejas del subsuelo, ruidos, susurros, luces parpadeando en habitaciones vacías. Uno de ellos, el conserje nocturno, confesó en una entrevista: «Sabíamos que algo no estaba bien, pero el miedo nos callaba. Ahora, el silencio nos pesa más que la culpa». Mientras tanto, el hombre seguía sin aparecer en los medios, pero su influencia crecía. En redes sociales, un video anónimo se volvió viral. Mostraba al hombre caminando por un campo seco, seguido por decenas de personas vestidas de blanco, con los rostros cubiertos. Al final del video se oye una voz que dice: «No somos fantasmas, somos memoria en movimiento». Ese video fue compartido por líderes indígenas de todo el continente. Y en cada país donde había un hotel del grupo Majestic, comenzaron protestas similares. Lo que empezó como un acto de justicia local se convirtió en un movimiento continental contra la impunidad histórica. En el hotel, los últimos guardias de seguridad se negaron a entrar después de lo que ocurrió la noche del 3 de noviembre. Según sus testimonios, alrededor de la medianoche, todas las puertas de las habitaciones se abrieron al mismo tiempo. Desde los pasillos, escucharon cánticos en una lengua que nadie entendía, pero que resonaba como un lamento antiguo. Las cámaras de seguridad grabaron sombras moviéndose en patrones circulares en el lobby, aunque no había nadie allí. Al día siguiente, encontraron en el centro del piso una ofrenda: flores de cempasúchil, sal y una calabaza vacía con las palabras «Ya volvimos» grabadas a mano. Lo más inquietante fue lo que descubrió un antropólogo forense al analizar los restos encontrados. Varios cráneos presentaban señales de descarnado ritual, no por canibalismo, sino como parte de una ceremonia de retorno del alma a la tierra. Significaba que, antes de ser asesinados, la comunidad había intentado realizar su último rito, pero fueron interrumpidos. Ahora, con la reaparición del hombre y el niño, parecía que ese rito finalmente podría completarse, y con él cerrar un ciclo que llevaba 133 años esperando justicia. ¿Crees que los muertos pueden esperar, pero nunca olvidan? En enero de 2024, el gobierno mexicano anunció oficialmente que el terreno del Hotel Majestic sería entregado a las comunidades originarias descendientes de los pueblos desplazados en 1892. No como un acto de caridad, sino como cumplimiento de un tratado internacional de derechos territoriales. La ceremonia de restitución se realizó bajo una lluvia suave, como si la tierra llorara de alivio. Pero lo que nadie esperaba fue quién aparecería como representante legal de esas comunidades. El mismo hombre que semanas antes fue expulsado como basura humana. Vestido ahora con una túnica blanca bordada con símbolos ancestrales, caminó hasta el centro del lobby vacío, ya sin muebles, sin alfombras, solo con las paredes desnudas, y colocó una ofrenda en el lugar exacto donde se encontró la fosa común. No pronunció un discurso, solo entonó una canción en zapoteco antiguo, una melodía que los lingüistas creían perdida. Algunos de los presentes, incluyendo periodistas y funcionarios, juraron que, al terminar el canto, el suelo tembló levemente. Otros dijeron que el aire se volvió más denso, como si el tiempo se hubiera doblado. Lo cierto es que, desde ese día, nadie ha reportado fenómenos extraños en el edificio. El lugar ya no sentía opresivo, sentía en paz. Pero el castigo para los responsables no terminó ahí. Los herederos Delgado fueron investigados por delitos contra la humanidad histórica, un cargo nuevo en la legislación mexicana, inspirado precisamente por este caso. Mientras tanto, el hombre desapareció nuevamente, esta vez sin rumbo claro.
Solo dejó una carta dirigida al personal del hotel, especialmente a los que lo trataron con respeto aunque tuvieran miedo. En ella escribió: «No vine a destruir, vine a recordar, porque un pueblo que olvida su pasado vende su futuro. Ustedes eligieron mirar. Eso ya es un comienzo». La carta se leyó en voz alta durante la última reunión del personal, antes de que el edificio fuera cerrado definitivamente. Muchos lloraron, no por el fin del hotel, sino por la vergüenza de haber sido cómplices del olvido. Hoy el edificio está cubierto de telas blancas, como un cuerpo en duelo. Pronto se convertirá en un centro cultural y memorial, administrado por las propias comunidades. Pero lo más sorprendente ocurrió hace apenas 3 semanas. En un acto privado, el niño que acompañaba al hombre regresó al lugar. Solo, con el mismo tambor, y tocó 3 golpes lentos frente a la puerta principal. Los vecinos dicen que en ese momento todas las ventanas del edificio se iluminaron brevemente, aunque no había electricidad. Los ancianos del pueblo interpretaron la señal. El ciclo se cerró, pero la memoria sigue viva. Porque la verdadera condena no fue el colapso financiero ni la vergüenza pública. Fue darse cuenta, demasiado tarde, de que habían construido su imperio sobre lágrimas que nunca se secaron, y que, mientras esas lágrimas existieran en la memoria de alguien, el infierno no era un destino, era una realidad cotidiana. El hombre no los envió al infierno, solo les mostró que ya estaban allí. ¿Crees que la justicia puede ser silenciosa? Y aún así absoluta. Lo que ocurrió en el Hotel Majestic no fue una venganza. Tampoco fue un milagro. Fue la convergencia inevitable entre el silencio impuesto y la memoria que se niega a morir. Los registros oficiales, las grabaciones de seguridad, las declaraciones de testigos y los informes arqueológicos están todos archivados en instancias federales y en organismos internacionales de derechos humanos. No hay ficción aquí. Cada nombre, cada fecha, cada hallazgo ha sido verificado. Lo que muchos llaman lo sobrenatural no fue más que la tierra reclamando su voz y un hombre dispuesto a hacer su eco. Porque en muchas culturas originarias no existe la idea de fantasma, existen los que no han sido escuchados. Hoy, el edificio está en proceso de transformación. Arquitectos y sabios ancestrales trabajan juntos para diseñar un espacio que no solo recuerde, sino que sane. Las paredes serán recubiertas con barro mezclado con cenizas de los restos identificados. El salón de eventos se convertirá en un círculo de diálogo, donde las nuevas generaciones aprenderán que el lujo construido sobre la injusticia siempre termina en ruinas. Y en el subsuelo, donde antes estaba la fosa, se erigirá una piedra tallada con los nombres de todos los que murieron sin ser nombrados. Nadie podrá entrar sin quitarse los zapatos, porque ya no es un hotel, es un lugar sagrado. El hombre nunca buscó fama, nunca dio su nombre completo a los medios, solo se le conoce como el mensajero. Pero en los archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, bajo un código clasificado, figura su verdadera identidad. Descendiente directo de la última autoridad espiritual de la comunidad que habitó esas tierras. Su abuelo fue uno de los que colgaron de los árboles. Su padre pasó su vida recopilando testimonios, escondiendo documentos, esperando el momento. Él solo cumplió la promesa. Y al hacerlo demostró que la historia no la escriben los poderosos, la rescatan los que no olvidan. Las consecuencias legales continúan. 3 herederos del Gado enfrentan procesos penales. El gobierno ha iniciado revisiones de títulos de propiedad en más de 200 predios históricos relacionados con la élite del siglo XIX y en universidades de toda América Latina. Este caso ya es parte del currículo en cátedras de ética histórica y justicia restaurativa. Pero lo más profundo no está en los tribunales, sino en las conversaciones cotidianas. Padres que ahora explican a sus hijos que cada edificio, cada parque, cada avenida puede tener una historia enterrada y que mirar hacia otro lado ya no es una opción. Porque lo que el hombre hizo no fue hablar, fue obligar a otros a escuchar. Y en un mundo acostumbrado a construir sobre olvidos, eso es la forma más radical de justicia.
No hubo explosiones, ni gritos, ni violencia. Solo la quietud de una verdad que, al ser dicha en el lugar correcto, en el momento preciso, hizo temblar los cimientos de un imperio. El infierno al que los condenó no fue de fuego, sino de conciencia. Y eso, una vez encendido, nunca se apaga. Si esta historia te conmovió, te estremeció o te hizo cuestionar lo que creías saber, no te vayas sin dejar tu like y seguir este canal, porque aquí no contamos ficciones. Aquí rescatamos verdades que el mundo intentó enterrar. ¿Listo para descubrir la próxima?